Gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. Gracias, Cristian. Gracias. Bueno, hoy es 5 de julio. Como ustedes saben, el 4 de julio, el día de ayer, se celebró la independencia de esta nación. Hace 244 años, un 4 de julio de 1776, un grupo de hombres firmaron la Declaración de Independencia, donde estaban proclamando independencia, ser una nación libre para tener un solo rey. Los norteamericanos no querían ser prósperos, ya lo eran. Esta nación ya estaba prosperando. Y los patriotas que se adhirieron a esa propuesta de ser independientes no estaban materialmente bendecidos. Era porque muchos de ellos creían que nada más que se le podía rendir pleitesía a un solo rey, y que ese rey se llamaba Jesús. O sea, la propuesta de que debían tener 2 reyes y 2 coronas a las cuales arrodillarse, ellos decían un solo rey. ¿Por qué? Porque muchos de esos patriotas y de los cristianos que vinieron aquí a este país antes que ellos venían buscando libertad de culto, libertad de religión, venían de Europa. En Europa los obligaban a creer y a formar parte de la iglesia que tenía asociación estrecha con el Estado, y ellos querían adorar a Dios como le dictara su lectura de la Biblia. La Biblia era y continúa siendo para muchos cristianos la autoridad final en asuntos de fe y de práctica. La Biblia es y debe ser la autoridad final para ti y para mí. Lo que dice el Señor es lo que dice el Señor. Los hombres se pueden equivocar, y por eso el Señor incluyó en esta Biblia un versículo que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque los hombres, aún con buenas intenciones, se equivocan. Imagínense ustedes cuántos hombres hay que tienen malas intenciones. Por eso necesitamos seguir a Dios como dicta nuestra conciencia, nuestro entendimiento. Y por eso necesitamos buscar al Señor siempre, porque quien único nos puede enseñar la verdad. La Biblia dice también que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y yo los animo a ustedes, por eso hay que leer la Biblia. No descansen ustedes en una dieta de un ratico el domingo por la mañana. La Biblia la tenemos en castellano y en cuantos idiomas. Dios lo ha hecho posible para que el mundo entero tenga acceso a su palabra y a sus verdades. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, pues 1776 y Estados Unidos creció geométricamente. Y las personas se preguntaban: ¿cómo es posible que esta nación, siendo tan joven, se haya convertido en la cabeza del mundo? Y de Francia enviaron a un estadista aquí que se llamó Alexis de Tocqueville. Y él se pasó años viajando por todos los Estados Unidos y luego escribió sus crónicas, lo que él encontró. Y el señor de Tocqueville, que era un gran estadista francés, dice que él cree haber encontrado el secreto de la grandeza de Estados Unidos. Y dice así en uno de sus escritos: no fue hasta que entré en sus iglesias que comprendí cuál era la grandeza de los Estados Unidos. Hasta que entré en sus iglesias, dice él, entonces comprendí cuál era la grandeza de Estados Unidos. Y dijo lo siguiente: Estados Unidos es grande porque Estados Unidos es bueno. America is great because America is good. Y entonces dijo: el día que América deje de ser buena, América dejará de ser grande. Eso está escrito, eso está recogido en los anales de la historia. Y nosotros
estamos aquí en esta nación, muchos, por lo menos este que les habla, agradecido de todo. A mí me montaron en un avión con 11 años solo. Cuando mis padres oyeron la noticia de que a los padres le iban a quitar la patria potestad, la autoridad sobre los niños en el país en el cual yo nací, dijeron, Freddy se va. Y con 11 años me montaron en un avión de Pan American Airlines, Pan American Airways se llamaba, y le dijeron a otro viajante, por favor, allá lo esperan unas personas, usted lo puede guiar. Y así me bajé en el aeropuerto internacional de Miami y vine a vivir con amistades de mi vecindario. Aquí, pues tuve tantas bendiciones. A los 20 años de edad conocí a Jesucristo como mi Salvador. Y a través de un programa de radio, y el Señor tocó mi corazón. El Señor tiene poder para llamarnos y para que su palabra llegue a nosotros de muchas maneras. Cuando finalmente me hice ciudadano, porque debo decirles que evité ser ciudadano por muchos años cuando la guerra de Vietnam, porque no quería que me mandaran para Vietnam, como delincuente que era al fin. Pero recibí al Señor y el Señor cambió mi vida y luego pues me inscribí. Finalmente me hice ciudadano y juré bandera por segunda vez. Ya había jurado bandera en la patria que me vio nacer. Y entonces juré en aquella ceremonia, ¿verdad? Organizada por el Departamento de Naturalización de los Estados Unidos. La ceremonia que muchos de ustedes han participado, todo el que se ha hecho ciudadano. Y ahí juramos, ¿verdad? La lealtad. Y dice así la lealtad, en inglés se los digo: I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Déjenme traducírselo al castellano, ¿verdad? Más o menos, una traducción regular. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Yo esa promesa la hice a conciencia. Y yo abrazo con conciencia las leyes de este país, la cultura de este país, las cosas que este país representa. No es perfecto, muy imperfecto, pero gracias a Dios por los Estados Unidos. Gracias a Dios por los Estados Unidos. Quiero añadir una cosita más. Allá afuera hay policías que estamos pagando. Se les paga muy bien. Qué bueno que podemos pagar, y gracias a Dios por ellos. Porque cuando yo tengo un problema, llamo al 911 y viene la policía a ayudarme. Y yo, antes de ser cristiano, era un delincuente. Yo soy un delincuente metido en la clínica de recuperación del Señor Jesucristo. Ojalá que usted también esté ahí en la misma clínica conmigo. Metido en la clínica. No puedo salir de la clínica. Tengo que estar ahí en el centro de recuperación todos los días. Pero hoy entiendo qué bendición la regla de ley que nos gobierna aquí. Gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios por la policía. Hoy que los policías se enteren allá afuera que hoy oramos por ellos, que le damos gracias a Dios por ellos, y por todos los que defienden nuestras vidas, todos los que están de verdad en la línea crítica, toda la comunidad médica, toda la comunidad, los que cuando hay fuego nos vienen a acudir, los que cuando tenemos un accidente vienen inmediatamente en la carretera donde sea que estemos y nos acuden. Gracias a Dios. Pero quiero que ustedes sepan una realidad, y es que no todo el mundo que vive aquí
piensa de esa manera. Probablemente todos ustedes, si no la inmensa mayoría, tienen lo que yo acabo de decir y coinciden en sus sentimientos y en su pensamiento conmigo. Pero lo cierto es que no todo el mundo se siente igual y no todo el mundo lo ve igual. Y yo esta mañana, mi mensaje de hoy lo he titulado Sucedió mientras que dormían. Sucedió mientras dormían. Cuando uno duerme, pueden ocurrir muchas cosas. Y hoy yo quisiera tomar prestado, quisiera acudir a la historia. Le voy a decir dos tipos de historia, dos ilustraciones diferentes que les quisiera dar para yo poderles explicar en mis propias palabras, a mi manera de entenderlo, qué es lo que está pasando en los Estados Unidos. Esta nación no es lo que antes era. Estamos viendo que esta nación se está rompiendo pedacito por pedacito y que hay personas que la quieren ir despedazando pedazo por pedazo. Cuando yo llegué a este país, el automóvil suyo, usted no lo tenía que poner. Usted le quitaba la llave y dejaba el ignition switch. ¿Cómo se dice eso en español? Usted dejaba eso en off para no tener que usar la llave. Y nadie se robaba en los automóviles. Y la puerta de la casa, cuando yo llegué aquí, se quedaba abierta. Y yo decía, ¿cómo? Si en mi casa había que tener allá, de donde yo vengo, puerta cerrada, el automóvil metido en el garaje, reja, y cuidado que están los cacos que a la orden del día. Esta nación ha tenido mucha justicia y mucha bendición por muchos años. Dicho sea de paso, el jurar a la bandera, ese juramento, la mayoría de las personas no saben que ese juramento lo compuso un pastor bautista. En el siglo XIX fue quien compuso el juramento a la bandera. Y muchos no saben que el juramento a la bandera le incluyeron la frase una nación y le añadieron dos palabras, bajo Dios, que el presidente Dwight D. Eisenhower en 1954, cuando aparentaba haber una tremenda amenaza de ateísmo y de marxismo en el mundo, dijo, nosotros en el juramento de nuestra bandera tenemos que incluir ahí que esta es una nación bajo Dios. Y le prometemos lealtad a esta nación y a sus leyes y a su manera de vida, a su cultura. Hacemos lo que podemos con el poder del voto para nosotros poder cambiar y poder escoger a los representantes que nos representen en el gobierno. Este es un gobierno representativo donde tenemos la oportunidad cada 2 años, cada 4 años, cada 6 años, dependiendo de la posición, de poder cambiar y elegir para que nos representen correctamente. Esas son bendiciones que tenemos. Pero yo quisiera acudir a la historia y traerles dos historias. Una de ellas, la primera, en realidad puede que no todo lo que les voy a decir sea cierto, no porque lo esté inventando yo, sino porque lo primero que voy a utilizar es una anécdota y una historia de la cultura, de la civilización griega. Y los griegos tienen la tendencia de poder mezclar la realidad con el mito. Por eso existe esa frase, la mitología griega. Para los griegos y para la cultura griega y la cultura helenista, los hombres eran dioses y los dioses eran hombres. Y tenían miles de ellos. Y si usted no cree lo que yo estoy diciendo, léase Hechos capítulo 17 para que usted lea el mensaje magistral que dio el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas, a la sede, a la cuna de la civilización griega, y Pablo predicó el famoso mensaje en el Areópago, allí en Atenas, y lo que Pablo les dijo acerca de todos los dioses que él había descubierto al entrar y caminar por la ciudad. La mitología griega tenía miles de dioses. Bueno, esta historia
la escribió Homero, ese escritor griego que compuso la Ilíada de Homero, muchos poemas y muchas cosas que escribió. La historia que yo les voy a hacer, la primera, es acerca de algo que ocurrió en ese tiempo, que dicen, no se sabe si todo es cierto, si parte es cierto y la otra parte es mentira. La segunda ilustración que tengo para ustedes hoy es, yo no conozco mucho de historia, conozco un poquito de historia de la Biblia porque he leído un poquito la Biblia, pero sí estoy convencido de una cosa, que lo que la Biblia diga históricamente es 100% verdad. Cuando la historia que yo lea es historia que está en la Biblia, es 100% cierto, ocurrió así. Y la segunda ilustración que voy a darles en esta mañana sale precisamente de una historia de lo que le ocurrió a la nación de Israel. La nación de Israel fue una nación que Dios escogió a aquel hombre Abraham para bendecirlo, y él dijo: tu descendencia, yo sé que tú le vas a enseñar a tu descendencia a temerme a mí. Y Dios sacó a Abraham de allí de Ur de los Caldeos para hacerlos una nación poderosa. Y luego Israel caminó, y las cosas que ocurrieron son muy interesantes, que yo creo que ambas historias aplican a la realidad que estamos viviendo nosotros hoy en día. La primera, si me dan ahí el caballito que estoy viendo ahí atrás. Este es un monumento que hay en Turquía. Turquía, el país de Turquía, allí pegado al mar Egeo, una ciudad, Turquía, Asia Menor se llamaba en los tiempos de la Biblia, Asia Menor, pero una ciudad en particular que se llama Çanakkale, y en Çanakkale está este parque, este homenaje al caballo de Troya. Cerca de esa ciudad de Çanakkale están los restos, las ruinas de la antigua ciudad de Troya. Así que sabemos que Troya existió. Lo que no sabemos es si todos los detalles que nos escribe Homero acerca del caballo de Troya son ciertos, pero no obstante eso, creo que su historia tiene grandes enseñanzas para nosotros hoy en día. La historia es la siguiente, que los troyanos se raptaron la mujer más hermosa del mundo, que era una mujer griega, se llamaba Helena, y la raptó un hombre y se la llevó para Troya. Y los griegos, enojados, querían ir a salvar a su Helena, y allí fueron. Y dice en esta historia que los griegos se pasaron 10 años intentando conquistar a la ciudad de Troya, pero que los troyanos eran guerreros tan fuertes, tan valientes, eran gente diestros en la guerra. Los muros y las fortificaciones de Troya eran tan impenetrables que el enemigo, los griegos, no pudieron penetrar, no pudieron invadir, no pudieron entrar a Troya, y que se pasaron 10 años ahí intentándolo, pero que ya finalmente se dieron por vencidos. No podemos, ¿qué hacemos? Y se les ocurrió una idea: busquemos a alguien de adentro, busquemos a un troyano que se haga aliado nuestro, conquistémoslo para poder nosotros conspirar, hacer una conspiración en contra de los ciudadanos de la ciudad de Troya. Ustedes saben, yo busqué la definición de la palabra conspirar. Conspirar es ponerse de acuerdo dos o más para actuar contra otro. Ponerse de acuerdo es ponerse de acuerdo dos o más, es unirse contra un particular para hacerle daño a otro. Y busquemos a un conspirador que viva dentro de Troya y que nos ayude de adentro. Los griegos encontraron a un hombre bastante famoso de Troya que se alió a ellos. Y ese hombre hicieron un plan. Y el plan fue el siguiente: vamos a construir este caballo y vamos a dedicárselo a uno de nuestros dioses.
Y de noche, mientras los hombres duermen, vamos a arrastrar el caballo y ponérselo en la puerta de Troya, en la entrada de la ciudad, y luego vamos a montarnos en nuestros barcos y vamos a alejarnos de la orilla. Y entonces ese conspirador de adentro le va a dar la explicación a los troyanos que esta es una ofrenda que los griegos le estaban haciendo a uno de sus dioses para decirle: nos retiramos y reconocemos que no nos diste la victoria y aceptamos nuestra derrota y nos vamos. Y aquel conspirador les contó ese relato a los troyanos, y los troyanos dijeron, primero tenían sospecha, pero dijeron: qué bien, así que este caballo es el símbolo de nuestra victoria, de que no pudieron conquistarnos. Y agarraron el caballo y lo arrastraron y lo metieron dentro de la ciudad, sin saber que los mejores guerreros griegos estaban escondidos dentro de ese caballo. Y mientras esa noche, primero fiestaron de día y de noche se acostaron, y mientras ellos dormían, aquellos hombres rompieron el vientre de aquel animal, de aquella estatua, de aquel artefacto, y salieron, y entonces allí conquistaron la ciudad de Troya y vencieron y mataron e hicieron de las suyas allí adentro. La moraleja del caballo de Troya es que cuidado con lo que tú entras dentro de tu casa. Hay muchas moralejas. Cuidado lo que entra en tu nación. La moraleja de Troya: cuidado, porque adentro hay algún conspirador que tal vez te convence de que algo es inofensivo y en realidad lo que está conspirando para hacerte al final daño. Yo pienso que esta historia tiene relevancia para nosotros, porque yo, al ver la historia de este país y decir qué grande ha sido Estados Unidos y cuántos problemas tiene hoy en día, me pongo a pensar: ¿será que mientras que los hombres dormían, mientras que aquí los norteamericanos con la abundancia, la libertad, se han dedicado a ganar dinero, al materialismo? Ustedes saben que no hay nada, en mi opinión, no hay nada para la bendición terrenal, no hay nada como el capitalismo. Pero la Biblia dice que hay mucho de mal en el materialismo. Una cosa es ser capitalista y otra cosa es ser materialista. Por eso nosotros somos primero cristianos. Cristianos, si no tuviéramos los medios, no podíamos dar, no podíamos bendecir a otros, no podíamos bendecir a nuestra familia y darle a otros. Nosotros podemos hacer eso porque tenemos algo con que hacerlo. Y la Biblia está llena de pasajes que nos enseñan que la propiedad privada era parte de la cultura hebrea. Y nuestro ejemplo supremo es el pueblo de Israel. Y los norteamericanos no saben que hubo un patriota norteamericano hace cientos de años que dijo: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. El precio de la libertad, the price of freedom, is eternal vigilance. The price, o sea que el precio que hay que pagar para ser libres es mantener vigilancia siempre. The price of liberty is eternal vigilance. Eso lo dijo un presidente, eso lo dijo nada menos que Thomas Jefferson, el segundo presidente de los Estados Unidos, y otros presidentes también lo citaron. El precio para quedarnos libres es ser vigilantes en todo tiempo. Y cuando uno se acuesta a dormir, traen el caballo de Troya y nos los ponen en la puerta. Y primero tenemos un poco de sospecha, pero luego le damos entrada. Ahora, la segunda historia tiene tremenda aplicación porque esta es bíblica. Y esta historia es sacada de las páginas de la Biblia. Todo lo que yo voy a citar en esta mañana tiene que ver con la historia de la nación de Israel.
Una nación que Dios forjó de la nada, que Dios escogió un hombre y le dijo: tú vas a ser padre de mucha gente, tu descendencia va a ser numerosa. Y yo sé que tus hijos y los hijos de tus hijos van a honrar mi nombre y me van a seguir, y que tú le vas a enseñar a tu hijo y a los hijos de tus hijos a seguirme a mí y a creer en mí. Y Abraham, que era un pagano en sus inicios, se convirtió en el amigo de Dios. Abraham es el padre de la nación de Israel. Y todo lo que les voy a contar tiene que ver con los descendientes de Abraham, la nación de Israel. Yo les voy a sacar unos versículos escritos en las escrituras hebreas. El primero que quisiera mostrarles esta mañana en la pantalla fue escrito por el rey David. Se encuentra en el Salmo 33. Los salmos son muy preciosos y muy amados por muchos de nosotros, porque los salmos son especiales para alentar nuestra alma, pero también nos enseñan grandes verdades. Dice el Salmo 33:12, miren lo que dice. Dice que dijo David, bienaventurada la nación, o muy bendecida es la nación cuyo Dios es Jehová. Porque todos los pueblos y todas las naciones del mundo, hablando en términos generales, todas tienen su religión y su Dios o sus dioses. Pero los hebreos tenían un Dios que era Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y David, que estaba siguiendo esa línea, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, porque David era profeta, escribió: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Los norteamericanos que vinieron aquí buscando libertad de religión de Europa dijeron: nosotros que queremos venir a estas tierras, queremos venir no a conquistarla, queremos venir a colonizarla, a encontrar los que venían con el corazón para Dios, venían buscando libertad de culto, libertad de religión, libertad de tener un lugar que fuera la plataforma desde ese lugar donde predicarían el evangelio en el mundo entero. Esta nación, en sus inicios, los cristianos querían ser evangelistas, querían evangelizar al mundo en estas tierras, y Dios honró sus deseos y sus pensamientos. La nación norteamericana sigue siendo la nación más misionera en la historia del mundo. En ningún otro lugar del mundo ha salido tanto dinero para evangelizar África, Suramérica, Latinoamérica. Mi país, los primeros misioneros que predicaron el evangelio en mi país fueron norteamericanos. Las primeras iglesias que se fundaron en mi país fueron iglesias fundadas por misioneros norteamericanos. Y luego se las entregaron a los naturales, a los que eran, ¿verdad?, oribundos de allí. Así ha sucedido en el mundo. Aquellos primeros cristianos que venían buscando y querían que Dios los bendijera, y bienaventurada es la nación. Ellos, aunque era una aplicación, porque esto tiene que ver con Israel, pero ellos creían: ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no captar y adueñarnos de la idea de que si Dios pudo bendecir una nación hace miles de años, también a nosotros nos puede bendecir? Y aquellos cristianos quisieron abrazar y comenzar un nuevo experimento en estas tierras de Norteamérica. Quiero mostrarles otro versículo escrito por el sabio Salomón, que se encuentra en Proverbios capítulo 14. ¿Qué cosa es lo que Dios bendice de un pueblo? Los hebreos tenían la respuesta en sus escrituras. Los hebreos, y está en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Miren lo que dice, yo lo estoy resumiendo. Este tema es mucho más amplio, pero hoy, por causa del tiempo, estoy abreviando. Pero Proverbios capítulo 14, versículo 34, miren lo que dice. Salomón, guiado por el Señor, escribió. El gran sabio Salomón escribió: la justicia. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son las cosas por las cuales Dios bendice una nación? Aquí están. La justicia engrandece a la nación, según la Biblia. Mas el pecado es afrenta de los pueblos. En otras palabras, cuando un pueblo busca en las páginas de las Escrituras la justicia,
lo que Dios manda y dice, vamos a poner por práctica, vamos a guiar nuestra vida civil, nuestra vida moral, la vamos a guiar por los preceptos de la Biblia, ¿qué sucede? La justicia engrandece a la nación, pero el pecado hace lo opuesto, es afrenta de los pueblos. Dios ha bendecido a América porque América fue justa. La justicia, la Biblia. Este país es el país que tiene más iglesias. ¿Por qué? Porque por las razones que le di al comienzo de esta reunión. Alexis de Tocqueville vio iglesias y dijo, ahora comprendo la grandeza de América. Y es por este versículo, porque creían los cristianos norteamericanos que la justicia, que si ellos seguían a Dios, que la justicia engrandecería la nación. Mas el pecado sería la afrenta de los pueblos. ¿Cuál es la verdadera razón de la decadencia de América? En 244 años América no es ni la sombra de lo que en un momento fue. La razón de la decadencia es porque el pecado es afrenta de los pueblos. Para que un pueblo sea bendecido por Dios, tienen que estar practicando la justicia de Dios. Si un pueblo se aleja de Dios, ese pueblo va en decadencia. Así le ocurrió, mis queridos hermanos, a la nación de Israel. Yo estoy simplemente tomando prestado de las páginas de la historia del pueblo de Israel. Ahora les voy a hacer una anécdota. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, y Dios les dice, ya ustedes no van a ser esclavos más. Los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra prometida. Y allí los voy a bendecir y van a ser una nación grande. Van a ser ustedes como una ciudad asentada sobre una montaña, sobre una colina, que todos van a ver su luz. Una ciudad asentada sobre una montaña. Una ciudad iluminada, asentada sobre una montaña, todos la ven. Todos atestiguan, mira qué luz se emana de ese lugar. Así le prometió Dios a la nación de Israel. Los norteamericanos tomaron eso prestado y querían ser en el mundo moderno una nación, una ciudad asentada sobre una colina. Que todos vieran la luz de Dios, la luz de la justicia. Bueno, Moisés saca al pueblo de Israel. Ustedes conocen la historia del peregrinaje de Israel por el desierto rumbo a la tierra prometida. Israel sale y vienen cientos de miles de personas marchando por el desierto. Salen de Egipto, Dios hace milagros, cruzan el Mar Rojo, abre Dios el Mar Rojo en dos partes, cruza Israel, el ejército egipcio es destruido allí en el Mar Rojo. Vienen caminando hacia la tierra prometida por el desierto y pasan por una zona que se llama la tierra de Moab. Los moabitas eran descendientes de Lot. Lot fue el hombre que en una noche borracho su hija dijo, nos vamos a quedar sin descendencia, vamos a llegarnos a nuestro padre. Y una hija tuvo relación con su padre y salió embarazada y tuvo a un bebé que le llamaron Moab, y los moabitas son descendientes de esa relación. Israel venía caminando por el territorio de Moab y el rey de Moab, que se llamaba Balac, el rey Balac vio a Israel y dijo, esta gente trae la bendición de Dios, tenemos que maldecirlos. Y llamó a un profeta que vivía en aquella región. El profeta se llamaba Balaam. Y Balac llamó a Balaam y le dijo, Balaam, si tú maldices al pueblo de Israel, ahora que están por aquí, por la tierra nuestra, si tú lo maldices, yo te voy a dar mucha fortuna, te voy a dar riquezas, te voy a dar honores, te voy a dar oro. Y Balaam parece que le patinó él y dijo, voy para allá. En el camino Dios le salió y le dijo, no te atrevas. Balaam fue a Balac y le dijo, no lo puedo maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque Dios no me deja. Pasaron unos días y Balaam se fue para su casa. Y el rey dijo, déjame llamarlo de nuevo y ofrecerle más todavía. Lo llamó de nuevo y le dijo, ven que te voy a dar más honores y más riqueza y más oro. Y lo mandó a buscar y Balaam dijo, bueno,
Parece que tenía una debilidad, Balancito. Maldíceme a Israel. Y Balaam fue a la cumbre y vio al pueblo congregado en aquel desierto, allí echado todo, descansando en su peregrinaje. Y Dios le dijo: ni se te ocurra proferir maldición, porque esos los tengo protegidos yo. Balaam fue a Balac y le dijo: aunque me des todo tu reino, no puedo maldecirlo. ¿Pero cómo? Dios no me deja. Y entonces Balaam, miren qué clase de tipo era el Balancito este, que le dijo a Balac: yo no lo puedo maldecir, pero oye lo que te voy a decir. Si tú quieres que le caiga maldición al pueblo de Israel, te voy a decir lo que tienes que hacer. Tienes que poner a las mujeres moabitas más lindas y las más coquetas y las más salidas del plato. Que le pinten mono a los israelitas, porque Dios le ha dicho a los israelitas que no pueden tener contacto con mujeres que no sean hebreas. Por eso los cristianos deben casarse con cristianos. Los que aman a Dios tienen que casarse con otros que amen a Dios. Los moabitas eran paganos. Y Balaam le dice a Balac: si tú logras que las mujeres seduzcan a los israelitas, que se pintorreteen bien, que salgan por South Beach y paseen así, y que esas mujeres inviten a los israelitas a participar de las fiestas de ustedes, que son sacrificios a sus dioses. Si ustedes hacen eso, si tú logras eso, la bendición de Dios le es quitada al pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos que eso ocurrió? Porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, el Señor nos da una revelación posterior a la historia en el Antiguo Testamento y nos dice que Balaam fue el que puso en práctica la doctrina de Balaam, que era enseñar a los hijos de Israel a fornicar y a comer comida sacrificada a sus dioses. Y lo lograron. Y si usted quiere saber la destrucción y la mortandad cuando Dios retiró la bendición, léase Números. Toda esta historia está en Números capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. Y las consecuencias están en Números capítulo 25, donde de repente Dios pasó la plaga, la mortandad, una plaga que murieron miles de personas que estaban cohabitando con las mujeres moabitas. Así que Balaam no lo pudo maldecir, pero le dijo cómo era que Dios retiraría su bendición. ¿Por qué? Porque la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. Y cuando la justicia no es la que está dominando, cuando es el pecado el que está dominando, de repente los griegos, arrastran el caballo de Troya y lo meten adentro de la ciudad, y de repente tenemos a los enemigos no afuera, tenemos a los enemigos adentro. Los enemigos de afuera conspirando con los conspiradores que están adentro. ¿Y qué ocurre? Que esa combinación es letal y Dios retira su bendición. Y si usted me pregunta a mí: Freddy, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Que Dios ha retirado su bendición de Estados Unidos. América era grande cuando América era buena. Yo llegué aquí y me maravillé de que en séptimo grado tenía todos los días que sentarme en un aula 15 minutos que se llamaba homeroom, y allí salía por el altoparlante: vamos a orar. La lectura bíblica de hoy era, y había alguien en la oficina leyendo una porción de la Biblia. Y la lectura, si tú orabas o no, ese era tu problema, pero que había alguien dirigiendo una oración. Al año siguiente, o a los 2 años, expulsada la oración y la lectura de la Biblia de las escuelas públicas. América era grande cuando América era buena. Pero si América dejaba de ser buena, dijo Alexis de Tocqueville, América dejará de ser grande. ¿Cuál es la solución?
le voy a decir la solución. Tú y yo no tenemos poder para cambiar lo que está pasando. Pero nosotros sí tenemos acceso a un Dios que sí tiene poder. Y el único que puede sacarnos las castañas del fuego es el Señor. Y dice el Salmo 127, hablándole primero a la familia: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no es Dios el que está bendiciendo tu hogar, estás trabajando en vano. Pero dice a continuación en el Salmo 127, si Jehová no guarda la ciudad, en vano guardan los centinelas. En otras palabras, si no es Dios el que está protegiendo la ciudad, los centinelas que están parados mirando no van a poder ver bien, no van a poder proteger la ciudad de los enemigos que vengan a atacarla, excepto Dios. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es pedirle y rogarle a Dios. Los cristianos tenemos que orar más que nunca. Dios te pedimos que tú, Señor, bendigas a Estados Unidos, que tú traigas arrepentimiento, que tú traigas avivamiento, que tu espíritu caiga. Hoy cantamos esta mañana, no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Solamente el Espíritu de Dios puede derrotar, puede confundir y anular los decretos de los enemigos. El diablo es el enemigo peor que nosotros tenemos. El diablo era el enemigo de Israel y el diablo es el enemigo de la justicia y del bien. El diablo es el enemigo que quiere destruir a tus hijos, a tu familia. El diablo es el que te quiere separar a ti de los caminos de justicia. Y el diablo es quien quiere traer maldición sobre los pueblos. Cuando los pueblos sin saberlo se entregan a las enseñanzas del diablo, esos pueblos están completamente vulnerables. Ustedes saben lo que Pablo le dijo a los corintios en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pablo le dijo a los corintios cuando les escribió, primero les dijo que a nosotros no nos debe maravillar que el diablo se disfraza como ángel de luz. El caballo de Troya, ese es el diablo disfrazado, pero adentro está su veneno. Y el diablo lo que quiere es que le demos entrada al caballo, pero cuando le damos entrada se abre su vientre y sale todo el veneno. Pero Pablo le dice a los corintios, en 2 de Corintios 11:3, le dice así: yo me temo que así como la serpiente con su astucia. Qué interesante que el diablo siempre busca un aliado. En el caso del jardín del Edén, buscó a la serpiente. En el caso de Jesucristo, buscó un conspirador que conspirara con los sacerdotes hebreos para matar a Jesús. Uno que estaba adentro, a Judas Iscariote. Siempre es el de afuera conspirando con el que está adentro, y esa combinación es mortífera. Pues Pablo le dijo a los corintios: yo me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el diablo a quien quiere sonsacar y desviar del camino, primero somos a nosotros, el pueblo de Dios, y segundo a los otros, para él poder traer maldición, para él poder traer destrucción, quitar lo mismo que hizo Balán, sugerirle a Balac: busca cómo sonsacar, cómo seducir al pueblo de los caminos de justicia. Quien único puede liberar a Estados Unidos es el Señor. Y yo quiero invitarles a ustedes que cada vez que digamos vamos a orar y vamos a ayunar por esta nación, que ustedes me acompañen, porque quien único puede, miren, hay un presidente por ahí que dijo: yo voy a secar el pantano. Ese presidente pobre no sabe el tamaño del pantano. El tamaño del pantano, quien único lo puede secar es el Señor. No hay nadie que pueda eliminar el pantano excepto el Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el único que tiene poder para vencer los poderes del mal.
Y si tú y yo dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5, dentro de 10, todavía vamos a poder tener libertad para adorar a Dios como dicte en nuestra conciencia, es porque Dios va a intervenir. Y quien único va a proteger a nuestros hijos y a nuestros nietos de un mundo peor del que estamos ahora, es que Dios intervenga y meta su mano. ¿No creen ustedes? Tenemos tremenda motivación para pedirle al Dios de los cielos: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. ¿Por qué? Ten piedad. Yo le pido a Dios constantemente: Señor, ten piedad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, con todos sus pecados, toda su injusticia, es la nación que todavía apoya a la nación de Israel. Y tú has dicho que el que apoya a la nación de Israel tiene un lugar especial en tu corazón. Número 2, la nación que más dinero da para hacer misiones en el mundo entero es esta nación. Los cristianos que hay en esta nación continúan dando. Nosotros que somos un cucurucho aquí, nosotros somos una gotica en el océano cristiano de los Estados Unidos. Y nosotros, este grupito de hermanos que ustedes ven, damos miles de dólares todos los meses para la evangelización del mundo. El domingo que viene les voy a mostrar un video de uno de los hermanitos que nosotros apoyamos. ¿Cómo lo apoyamos? Para que esté todo el tiempo sirviendo al Señor y ganando gente para Cristo. Le damos $40 al mes. $40 al mes. Y eso es más de lo que ganaría si tuviera un trabajo soltando la vida por la boca. Y entonces nos mandó un videíto recientemente de un milagro que ocurrió en su iglesia. Y nada más que tiene 1 minuto o 2, se los voy a mostrar el domingo que viene. Porque cuando yo vi eso, mi corazón se llenó de gozo. ¿Por qué? Porque Dios sigue salvando vidas y Dios sigue limpiando personas y Dios sigue cambiando el destino de la gente, porque el evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y quien único puede cambiar el mundo es el Señor. Y usted dice: ay, pero las cosas están muy mal. Bueno, pues si están muy mal y no tienen solución, quiero que sepa que Dios va a hacer algo a favor suyo. ¿Y sabe lo que es? Que en medio del mal que predomina, la Biblia dice que todas las cosas van a obrar para bien a aquellos que aman al Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les obran a bien, a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y es razón para regocijarnos y decir: Señor, aunque no pueda verse que estás trabajando, yo sé que tú estás obrando. ¿No cantamos eso hoy? Aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver yo, sé que estás obrando. Pues nosotros tenemos el poder de la oración, porque la oración es el músculo que puede mover el brazo omnipotente de Dios. Y el mundo todavía no ha visto lo que un cristiano, no 1000, uno, un cristiano completamente conectado con Dios, cómo puede mover el corazón de Dios, cómo puede mover la mano poderosa de Dios. Y yo los invito a que tú seas ese, a que yo sea ese. Ay, no, que somos muy pocos. Uno al lado de Dios es una mayoría abrumadora. Amén. Uno al lado de Dios, porque Dios es la mayoría abrumadora. Bueno, le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a terminar. Y si por casualidad tú estás aquí esta mañana y nunca has recibido a Jesucristo, yo te pido que hoy tú consideres, que tú pienses cuánto te ama el Señor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Piensa tú, mi querido amigo o amiga, que el Señor te ama tanto que si tú hubieras sido la única persona viva, Jesucristo hubiera venido y hubiera muerto por ti. Dios hubiera cambiado la vida de Jesús por la tuya. Dios cambió la muerte de Jesús para que tú y yo no tuviéramos que morir eternamente. La Biblia dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Dios no escatimó. Dios no escatimó contigo. Dios te ama tanto que no escatimó y dijo: lo que haya que hacer, yo lo pago con gusto.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesucristo murió por ti. Por supuesto que murió también por mí. Pero un día hace años yo le dije: Señor, yo lo entiendo y ahora lo creo y abro mi corazón, y Jesucristo, sálvame, dame vida eterna, perdona mis pecados que son muchos, dame vida eterna. ¿Qué hizo el Señor? El Señor vio mi fe y el Padre dijo: mi hijo, tú moriste y resucitaste por él, ahora entra en él y dale vida eterna. Y Jesucristo entró en mi vida y me dio vida eterna. Y Él quiere hacer lo mismo por ti, porque te ama. Es cuestión de que tú creas, que tú aceptes, que tú recibas el regalo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recíbelo en este momento si no lo has hecho ya. Si lo has hecho, en este momento dile: Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu salvación. Gracias por darme a mí la vida eterna. Gloria, oh gloria a ti. Díselo en tu corazón, que haya un cántico nuevo que salga de tu alma y que diga: yo le doy gracias a Dios que el Señor me rescató y me perdonó a mí. Pero si no lo has hecho, en este momento, hoy es el día bueno. Hoy es el día bueno, hoy es el día que Dios preparó para ti. La Biblia dice que el día que tú oyes del amor de Cristo y crees en Jesucristo, ese es el día bueno. No menosprecies este día bueno. Hoy es el día de tu salvación. Hazlo como lo hice yo. No tienes que saberlo ni entenderlo todo. No te vas a hacer miembro de nada. Esto es entre tú y Dios, que tú le digas: Señor, Señor, yo quiero tener el perdón de mis pecados y saberlo. Yo quiero tener a Jesucristo viviendo dentro de mi corazón. Y Señor, ahora, con toda la fe que yo tengo, yo te digo: Señor Jesús, yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Que tú moriste para darme vida eterna y yo ahora te recibo. La Biblia dice que a todos los que reciben a Jesucristo, a los que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, el Señor les da la potestad, les da el derecho legal de convertirse en hijos adoptados por Dios. Dios te adopta a su familia hoy si tú recibes a su Hijo. Yo te pido que lo recibas. Señor, si hay alguien aquí que no lo ha hecho aún, que hoy lo haga, Señor. Que hoy reciba a tu Hijo. Señor, además de eso, Señor, en esta mañana te pedimos, aunque es 5 de julio, Señor, bendice a Norteamérica. Bendice esta nación, Señor. Bendícela, Señor, bendícela con la bendición tuya. Solo tú puedes bendecir una nación. Te pedimos que bendigas esta, porque es donde estamos nosotros. Señor, pero te pido también que tu verdad, que tu luz ilumine en el mundo entero. Bendice a cada nación. Señor, es tu deseo que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Señor, no es tu deseo que ninguno se pierda. Es el deseo tuyo que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pues te pedimos que el arrepentimiento venga a muchos norteamericanos, que venga a muchos de todo el Caribe, de todo Centroamérica, de todo Suramérica, de todo el Medio Oriente, de toda Asia, de toda Rusia, de toda China, de toda África, de todo el lejano oriente. Señor, las islas en el mundo. Señor, que tu palabra corra como un fuego de pradera. Te lo pedimos. Con misioneros, con literatura, con programas de radio, con programas de televisión, con iglesias. Señor, de todas las maneras que tú quieras, pero que tu evangelio corra y que miles de miles de miles de miles vengan a conocer la verdad como la he conocido yo, Señor. Como la han conocido tantos de mis hermanos aquí, que ahora pueden decir: yo antes estaba en tinieblas, pero ahora he visto la luz. ¿Qué me puede dar perdón? Es solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que quita, que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Señor, bendice. Señor, bendice. Te pedimos, Señor, te pedimos
te pedimos, Señor, que tú vuelvas a traer mucha justicia a esta nación. Trae avivamiento espiritual, Señor. Tú lo has hecho antes. Tú tienes poder para que tu espíritu caiga como antes ha sido, aún más, Señor. Para ti no hay impedimento. Espíritu de Dios, cae de nuevo, cae fresco, cae en nosotros, cae en tu iglesia, cae en esta ciudad de Miami, cae en este estado, cae en los 50 estados de la nación, cae en el mundo, Señor. Espíritu de Dios, te pedimos que ese espíritu para buscar a Dios vuelva de nuevo, Señor. Te lo pedimos. Y que muchos conozcan a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias esta mañana. Bendícenos. Gracias por estar aquí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por estar aquí? Señor, te estamos agradecidos. Te estamos agradecidos hoy y vamos a continuar estándolo. Gracias por tu gran bendición. Te pedimos bendiciones más para todos y para nuestros familiares. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor?